Hola, estimadas alumnas y alumnos de la asignatura de Formación Ciudadana. Hoy día vamos a ver los mecanismos judiciales que resguardan mis derechos humanos. Por lo tanto, el objetivo de la clase va a ser que identificar los organismos y recursos judiciales destinados a proteger nuestros derechos humanos. Bien, hemos visto en clases anteriores que después de la Segunda Guerra Mundial se establecieron los derechos humanos, y hablamos de los derechos de primera, segunda y tercera generación. Pero, ¿cómo se protegen esos derechos humanos en Chile y en todo el mundo? Por eso hemos planteado en esta clase una serie de preguntas que las vamos a ir contestando y explicando. La primera pregunta dice, ¿cuándo hay una violación a los derechos humanos? Respuesta, cuando el Estado incumple sus obligaciones de garantizar que los derechos humanos se disfruten sin discriminación. Es decir, ¿no es cierto?, el Estado chileno, al suscribir el acuerdo o el Tratado de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos, se hace garante de respetar los derechos humanos. Es decir, el Estado debe garantizar a todos los chilenos, ¿no es cierto?, que los derechos humanos son respetados en el país. Al Estado es entonces a quien le corresponde que los derechos humanos se respeten. ¿Ah? Entonces, ¿cuándo hay una violación a los derechos humanos? Bueno, cuando el Estado no cumple ese rol de garantizador, ¿no es cierto?, del respeto a los derechos humanos. 2. ¿Qué instituciones atienden los casos de violaciones a los derechos humanos? Bueno, en Chile, ¿no es cierto?, tenemos el Instituto Nacional de Derechos Humanos o INDH, que es un organismo autónomo del Estado, autónomo porque tiene que ser independiente, ¿no es cierto? No puede estar dependiendo del Estado. Si el Estado está violando los derechos humanos, bueno, el INDH no puede, por lo tanto, ser un organismo dependiente del Estado porque estaría siendo partícipe de esa violación. Por eso es un organismo autónomo del Estado. Ellos, ¿no es cierto?, tienen la facultad de ir donde han ocurrido estos derechos humanos y no se les puede prohibir participar o entrar, ¿no es cierto?, a algún recinto policial o militar o donde haya ocurrido, ¿no es cierto?, esta violación a los derechos humanos. En América Latina existe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Derechos Humanos. Entonces, si de repente alguna persona considera que en Chile no se celebraron los derechos humanos y el Estado no hizo nada, entonces puede recurrir a este otro organismo que es a nivel internacional, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o también, ¿no es cierto?, la Corte Internacional de Derechos Humanos. Es como un tribunal de segunda instancia. Y a nivel de un mundial tenemos la Corte Internacional, ¿no es cierto?, que se encuentra, su sede está en la ciudad de La Haya, en el país de los Países Bajos, como se llama ahora y que antiguamente nosotros conocíamos, ¿no es cierto?, como Holanda. En esa corte se juzgan principalmente casos de genocidio, ¿no es cierto?, como por ejemplo el de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, que fueron prácticamente exterminados por los nazis, o también, ¿no es cierto?, crímenes de guerra, que son juzgados, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Entonces tenemos estos tres organismos, ¿no es cierto?, en Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en América Latina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Derechos Humanos, y a nivel mundial la Corte Penal Internacional. ¿Cómo la justicia protege nuestros derechos? En Chile existen dos mecanismos para proteger nuestros derechos, mecanismos judiciales, ¿no es cierto?, que son el recurso de protección y el recurso de amparo. El recurso de protección es cuando se priva o se amenaza de privar el acceso a los derechos establecidos en la Constitución.
Por ejemplo, en el artículo 19 de la Constitución del año 80, que es la actualmente en vigencia, ¿no? Ahí están todos los derechos constitucionales de los ciudadanos de Chile. Por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a vivir en una vivienda digna, el derecho al trabajo, son, etcétera, etcétera, muchos derechos. Si ustedes consideran que se le está privando de uno de esos derechos establecidos en el artículo 19, o se les amenaza con privarlo de uno de esos derechos, ustedes tienen entonces el derecho a presentar un recurso de protección. De protección en el sentido de proteger mi derecho a que mis derechos, valga la redundancia, sean respetados. Y el segundo recurso judicial, ¿no es cierto?, se llama el recurso de amparo, que es cuando una persona al ser detenida sufre maltratos que afectan su seguridad personal. ¿Ah? También se le llama habeas corpus, que viene del latín, que significa salvar el cuerpo, habeas corpus. Entonces, para proteger la integridad física y psíquica de las personas cuando son detenidas, ¿no es cierto?, o tomados presos o encarcelados. ¿Ah? ¿Cómo operan estos recursos? Primero, es un procedimiento legal gratuito. O sea, no se paga, si uno presenta un recurso de protección o un recurso de amparo, no se cancela, es gratuito. ¿Quién lo puede hacer? Lo puede presentar cualquier persona sin necesidad de ser abogado. Por ejemplo, uno de ustedes cae detenido, ¿no es cierto?, y son maltratados por la policía. Ustedes mismos pueden redactar una carta, ¿no es cierto?, y entregarla o a alguna persona conocida, ¿no es cierto?, para que, y aquí viene el tercer paso, se presenta ante la Corte de Apelaciones más cercana a los hechos. Por ejemplo, ustedes están en la 8ª región, tendría que presentarla en la Corte de Apelaciones, ¿no es cierto?, de Concepción. Si están en la 9ª región, tendrían que presentarla en la Corte de Apelaciones de Temuco. En cada en cada capital regional hay una Corte de Apelaciones, solamente una por región. En este caso, ¿no es cierto?, en la 9ª región, nuestra capital regional es Temuco, está en la ciudad de Temuco. Y el cuarto paso de esta presentación de un recurso de protección o de amparo es que la Corte de Apelaciones, ¿no es cierto?, puede ser la de Temuco, tiene la obligación de enviar a un representante a constatar los hechos en un plazo no mayor a 24 horas de presentado el recurso. De esa forma, entonces, quedan salvaguardados, ¿no es cierto?, nuestros derechos humanos, ¿no es cierto?, ante cualquier intento por privarnos de ellos o por sufrir algún maltrato en caso de haber sido detenidos o privados de la libertad. Por eso también, una vez que una persona es detenida, lo primero que debe hacer Carabinero es llevarla al hospital, ¿no es cierto?, a constatar lesiones, justamente para evitar, ¿no es cierto?, que posteriormente se presenten recursos de amparo o de protección. Bien, esperando que les haya quedado claro, nos vemos la próxima clase.